Y bueno, Colombia cierra la primera rueda de amistosos, cierra la primera jornada de amistosos, la primera fecha, con una victoria y un empate, ¿no? Y cierra con justamente el empate, ¿no? Cierra un poco más amargo, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? El día de hoy Colombia empata 0-0 con Canadá en el día de la fecha. Un partido donde la verdad que un partido muy trabado, un partido, empecemos muy trabado, o sea, más de 30 faltas, con un montón de roces entre todos los jugadores. La verdad que hoy no se jugó tanto, siento que creo que dieron 3 minutos en el primer tiempo y 4 minutos de adicionado en el segundo tiempo. Siento que fue muy poquito tiempo para todas las faltas que se fueron desarrollando en toda la jornada del encuentro. Pero pues eso también te hace decir que pues es un amistoso, ustedes pierdan tiempo que no vamos a adicionar. Y pues así seguramente lo asumieron los dos equipos. Pero sí, un partido bastante de matarse, un partido de carniceros prácticamente. Porque sí, 30 faltas, más de 30 faltas en un partido, pocas veces lo he visto, pocas veces me ha tocado, por lo menos a mí. Pero pues bueno, justamente, más de 30 faltas y el partido arrancaba y esta Canadá siento que se paraba de la misma manera que como México se intentó parar en el partido anterior, solo que esta Canadá está mucho más trabajada y sobre todo trabajada defensivamente. Canadá es un equipo que puede no tener tanto en ataque, puede tener un Jonathan David, puede tener no tanto en ataque, si bien Jonathan David es bueno, puede no tener los mejores jugadores en ataque, me quiero referir, pero que es una selección muy trabajada defensivamente y que en un contraataque te fulmina. Y eso es lo que se estaba viendo, ¿no? Canadá en los primeros minutos intentaba más o menos tener el balón, pero no concretaba mucho. Pero sobre todo los mejores momentos de Canadá se vieron cuando Colombia asumía la responsabilidad del balón y justamente Canadá quedaba parada en los contraataques. Porque en eso es fuerte la selección canadiense, justamente es fuerte con los espacios, al contraataque y es muy fuerte defensivamente. Y eso el día de hoy se vio, no tanto al cierre en el encuentro, pero más o menos los primeros 70 minutos de encuentro se vio que es una selección que defensivamente es muy difícil traspasarla, muy difícil pasar sus líneas defensivas. Y justamente así se manejaba el partido, ¿no? Canadá arrancaba con las acciones del juego, pero luego se dio cuenta que le salía mejor esperar a Colombia, darle la pelota a Colombia e intentar agarrarlo en un contraataque. Y así se manejaba el juego, inclusive la primera jugada más o menos clara del partido la tenía Canadá con un remate. Bueno, primero con el tiro libre que termina sacando con la mano Álvaro Montero y luego un remate que también termina sacando, que termina volando Álvaro Montero. Le terminan quemando un poquito las manos. Pero más allá de eso, no mucho. Y Colombia no podía llegar claramente al área. A lo mejor en algún intento de centro, algún intento de remate por parte de Richard Ríos por fuera del área, algún intento así, pero no llegaba a jugadas claras, con jugadas claras al arco. La verdad que creo que el primer tiempo solo se fue con un remate al arco, justamente fue el de Canadá, Álvaro Montero que termina atajando. Y no mucho más. La verdad que el primer tiempo se iba con un 0-0 que terminaba siendo justo para los dos equipos, porque la verdad que ninguno de los dos había hecho tantos méritos para irlo ganando. Si bien Canadá había tenido el remate y Colombia había tenido alguna que otra escaramuza, la verdad que el 0-0 era un resultado bastante justo para lo que habían mostrado los dos equipos. Justamente pues también estamos hablando de que es un partido donde en el primer tiempo estuvo bastante trabado después del minuto 20, por ahí 15 minutos de juego netos, porque verdaderamente el resto no mucho más y pues solo adicionan 3. Entonces pues no adicionaron mucho y creo que el 0-0 era un resultado justo, ninguno de los dos había hecho muchos méritos para irlo ganando y justamente pues la trabada y trabada entre falta y falta. Arrancaba el segundo tiempo y el segundo tiempo Colombia arrancaba claramente con la decisión de que iba a tomar la posesión del balón y así arrancaba inclusive en los primeros minutos justamente se encontraba con un tiro libre enfrente al arco donde Juanfer Quintero intentó hacer la que yo leí, bueno, la que me acuerdo que fue la que hizo en Rusia 2018, que pasó por bajo de la barrera de Japón, que varias veces lo ha hecho. Intentó hoy hacer esa, no le terminó saliendo. Y luego ya no mucho más. Luego ya a lo mejor el remate de Luis Díaz, por ahí al minuto 60 más o menos. Pero no mucho más. Y entre eso se genera como una especie de mano a mano. La verdad que ya no se veía claro que los dos equipos fueran a buscar el 1-0. Hasta que justamente llega una jugada donde Jonathan David queda solo frente a Álvaro Montero después de una serie de rebotes y cabezazos. Pero afortunadamente termina salvando. Estaba en offside el jugador que antes interviene. Venía saliendo del offside, venía volviendo del offside. Y pues no valió el gol de Jonathan David. Eso fue más o menos minuto 70. Y ya de ahí empieza como una especie de vendaval, pequeño vendaval de Colombia
donde ya se dio cuenta que tenía que salir a buscar el resultado. Y justamente en esos minutos se ven dos palos, bueno, un palo de Colombia y el otro es un remate donde Ser Santos Borré tiene la cabeza chueca, hermano. Santos Borré es un delantero que a mí no me convence. Santos Borré es un delantero que a mí me parece que es muy torcido. Con todo respeto, es muy torcido. Porque la verdad siempre le termina, muchas veces le termina errando al arco. Y si no es por chilenas en amistosos, la verdad que no mucho más vive es Rafael Santos Borré. Porque en Copa América, me acuerdo, en Copa América 2024 no hizo ni un gol. Ni creo que tampoco ninguna asistencia. Y bueno, en los últimos partidos oficiales de Colombia, si bien se puede decir que él arrancó haciendo el primer gol de Colombia en las eliminatorias, pues no mucho más, la verdad. Un penal a Paraguay y poco más me acuerdo de Santos Borré. Entonces, pues Santos Borré creo que no es un delantero que en esta doble fecha demostró que no tiene nivel para ir al Mundial o de momento no lo tiene. Por lo menos hasta ahorita mi nivel no tiene para ir al Mundial y sobre todo otro jugador que para mí demostró que tampoco tiene nivel para ir al Mundial es Kevin Castaño. La verdad que Kevin Castaño no tuvo su doble fecha y tampoco ha tenido su tiempo en River. Pero ya vamos a dejar por fuera el uno por uno. La verdad que sí, no era un partido llamativo. Justamente al final el palo de Colombia, inclusive de Andrés Felipe Román. Y ya de ahí se acabó el partido, no mucho más. La verdad que un partido bastante cerrado, pero sobre todo muy trabado. Y se vuelve muy cerrado por el tema de las faltas excesivas. Verdaderamente creo que estuve mirando las estadísticas, por ahí fueron más de 37 faltas. O sea, no es tan común ver tanto nivel de faltas y sobre todo en un partido amistoso, verdaderamente, y sobre todo contra Canadá. Yo no tenía tanta idea de que fuera una selección que pegara tantas faltas, o no sé si fue hoy que se le dio por hacer eso, pero pues justamente sí, un montón de faltas y algunas totalmente innecesarias. Verdaderamente que sobraron un montón de faltas en este encuentro. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Así se desarrolló el partido. Y un 0-0 que creo que termina siendo justo. Más allá de que Colombia en los últimos minutos tuvo más o menos dos o tres jugadas para poder liquidar el encuentro. La verdad que termina siendo un resultado justo porque Canadá tuvo las suyas y tuvo el gol en offside, mientras que Colombia tuvo también las últimas al final del tiempo, pero ninguno hizo como méritos claros para llevarse el partido. Si bien los dos hicieron lo suyo, intentaron hacer lo suyo, ninguno hizo los méritos claros, ninguno fue un claro dominante en este partido. Verdaderamente, si tú me dijeras que Colombia había tenido 7 palos y que Canadá solo tuvo el remate contra Montero, pues ahí estaremos diciendo otra cosa, ¿no? Estaríamos diciendo que Colombia pudo haber tenido mala fortuna y que merecía haber llevado mínimo el 1-0. Pero no es el caso, no termina siendo el caso. El único palo que termina teniendo Colombia es al final, es pasado el minuto 90 inclusive. Entonces sí, un resultado bastante justo, la verdad, contra una selección que viene trabajando bien. La verdad que Canadá ha tenido una muy buena generación, ha tenido un muy buen cambio generacional, sobre todo llegando a semifinales de Copa América en 2024, se quedó con el cuarto puesto, pudo haber ganado el tercer puesto inclusive en la Copa América, me acuerdo, a Uruguay, pero terminó perdiendo por penales. Entonces siento que es una selección que viene con trabajo, que viene siendo trabajada, que ha tenido un muy buen recambio generacional, que no con tantos jugadores de renombre. La verdad que te hace sentir el peligro, justamente en contraataques es bastante fuerte la selección canadiense y en defensa ni hablemos. A Colombia se le hizo imposible, casi imposible, superar la última línea defensiva de Canadá porque y nota que son futbolistas que están coordinados. No, no era como México, que en México te dejaban todos los espacios, que contra México te dejaron 80.000 espacios, que Jorge Sánchez estaba en un lado, que Lira estaba en el otro. No. La verdad que en este partido la defensa de Canadá fue sólida y está muy bien coordinada. Eso también te habla mucho del trabajo que ha tenido esta selección canadiense. Pero pues claramente pues uno no va a decir que por eso se mancha todo el trabajo que se hizo contra México. No. No se mancha el trabajo en general que se ha hecho con la selección. Claramente pues uno se lleva más el sabor amargo del empate porque uno se lleva más lo último que lo primero, ¿no? Uno se lleva más los últimos 6 meses que los primeros 6 meses. Pero la verdad que de todas maneras yo no vengo a decir que Colombia haya jugado mal, siento que jugó un buen partido, que no se le dio el resultado, pero que a fin de cuentas se llevó un resultado justo. El balance termina siendo una victoria y un empate. La verdad que una victoria contra la selección mexicana que, vamos a ser honestos, si no es por la prensa mexicana, verdaderamente nadie te vende a esa selección como una buena selección. La verdad que México, si bien con este Aguirre han podido subir un poco su nivel, la verdad que creo que el 4-0 habla por sí solo. Y contra esta Canadá, que ha venido en un buen cambio generacional, que ha venido con un muy buen trabajo, sobre todo con una muy buena dirección técnica, y se ha notado y se notó en este partido
donde le plantó cara a Colombia, donde tuvo también sus jugadas, pero no terminó saliendo y se llevó un 0-0, un empate bastante justo. Entonces, pues nada, ¿qué uno puede sacar de esta doble fecha? Que la verdad contra equipos que se encierran atrás, contra equipos que están bien trabajados defensivamente, a Colombia le cuesta un montón. Claramente que contra México te fue fácil, porque México te dejaba todos los espacios. Pero contra esta Canadá, que se le plantó atrás, que se le plantó con un esquema defensivo, se le complicó. Inclusive me acuerdo que en la eliminatoria también había pasado eso. Muchas selecciones que se le plantaron atrás, tipo Ecuador en Barranquilla, Venezuela en Barranquilla, Paraguay en Barranquilla más o menos, ¿no? Pero pues me hago entender justamente al caso de que selecciones que se le plantaron atrás en Barranquilla a la selección Colombia fueron rivales que le complicaron la vida a Colombia. Contra Venezuela se le ganó 1-0 en la mínima, contra Ecuador se perdió, contra Paraguay, que estuvo también inclusive a veces resistiendo el resultado, le sacó el empate también a Colombia. Entonces, la verdad que es complicado sacar contra Perú, por ejemplo, contra Perú también 0-0, un equipo que se vino a meter atrás en Barranquilla todo el tiempo, a pesar de que justamente el único remate en ese partido haya sido de Perú, la verdad que Perú se metió todo el tiempo atrás y a Colombia le costó, justamente no vamos a decirnos mentiras, entonces contra equipos defensivos, contra equipos que se le meten atrás a Colombia le cuesta un montón porque Colombia juega bien al espacio, claramente que también hay otras maneras, tipo pelota parada, pero eso hoy no se vio. Entonces, justamente creo que Colombia es un equipo que tiene que empezar a trabajar sobre todo juego colectivo. Porque si bien puede ser letal al espacio, puede ser letal con el juego abierto, con el equipo rival alargado, con el equipo rival metido atrás, con el equipo rival más en esquema defensivo, le cuesta horrores. Verdaderamente. No voy a decir que hoy jugó mal, pero y la verdad que tuvo un poco de infortunio. Pero la verdad que pocas veces le llegó a Canadá. Entonces, contra equipos defensivos, la verdad que no se ve tan bien la selección Colombia. Si miramos aquí las alineaciones, hoy salió con una selección un poco más cambiada. Sobre todo empezamos por el arco, Álvaro Montero. Dentro de todo respondió, la verdad que Canadá pocas veces se acercó al arco, inclusive creo que inclusive si hubiera sido goles de Jonathan David, creo que no tiene ninguna responsabilidad él ahí, porque pues, ¿qué más puede hacer? Puede intentar salir, ¿no? Pero pues, a fin de cuentas quedaba solo y eso es, vaya y sáquela de adentro. Johan Mojica sale como la figura del partido, pero no sé hasta qué punto verdaderamente puede haber sido la figura del partido. No tuvo un mal partido eso dentro de todo, ¿no? Johan Mojica siento que tuvo un partido regular, donde tuvo algunos desmarques interesantes, pudo haber metido algún que otro centro, pero no mucho más. Lukumi, bastante certero en la defensa, la verdad que hoy lo de Lukumi me gustó bastante, junto con lo de Davinson Sánchez, creo que esta dupla de centrales ha demostrado que ha funcionado muy bien, la verdad que hoy se vio justamente también eso, donde inclusive en muchas jugadas donde quedaban como 3 contra 3 justamente ganaban los centrales de Colombia. Entonces, también el trabajo defensivo de estos dos ha sido bastante alto. Andrés Felipe Román, la verdad que no lo vi bien. Yo Andrés Felipe Román no lo vi bien. Si bien claramente uno va a decir que tiene el palo, ¿no? Pero Andrés Felipe Román lo vi muy fuera de su zona, salía mucho de lateral cuando no le tocaba. La verdad que Andrés Felipe Román, siento que hoy intentó como ¿cómo decirlo? Como intentar mostrar algo de lo que él ya es. Yo entiendo que Andrés Felipe Román es un excelente lateral. Yo lo vi en Millonarios, lo vi en Atlético Nacional, inclusive por un momento lo quería Boca, luego pues los problemas del corazón, algo así, una enfermedad, no le permitieron llegar al equipo Ceneice. Pero Andrés Felipe Román es un excelente lateral, eso no lo niega nadie. Pero hoy siento que se quiso sobreexigir, siento que quiso mostrar mucho más de lo que él ya podía haber mostrado y siento que por eso también en algunas jugadas el equipo colombiano terminó muy mal parado, porque por su banda, la verdad que a veces inclusive ni estaba. Entonces Andrés Felipe Romano hoy no tuvo un buen partido. Lo pongo en duda, la verdad que lo pongo en duda como un recambio. Richard Ríos hoy no tuvo su partido, la verdad que más o menos errático. Si bien tuvo algunos cierres, la verdad que Richard Ríos el día de hoy no fue el partido de él. Juan Camilo Portilla sí me gustó mucho más que Richard Ríos. Hoy siento que Juan Camilo Portilla jugó bastante bien. Sí es alternativa. Yo creo que como lo vi hoy, siento que sí es alternativa para tenerlo en cuenta. Más sobre todo también teniendo en cuenta que en noviembre van a haber otra serie de amistosos. Creo que se juega contra Nueva Zelanda. No se va a jugar contra Nigeria si no estoy mal porque creo que tienen repechaje, alguna vaina así. Pero pues imagino que se buscará algún otro rival. Creo que en noviembre también hay amistosos. Juan Fernando Quintero, no lo vi tan bien el día de hoy. Claramente Juan Fernando Quintero alguna pelota siempre te va a meter, pero siento que Juan Fernando Quintero como titular ya poco le está dando. Siento que ya es más para entrar de revulsivo.
Inclusive hoy vi lo que yo justamente anunciaba en el partido anterior, que era justamente ver como a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Eso en el segundo tiempo se vio el doble 10, pero tampoco dio muchos resultados. Entonces siento que Juan Fernando Quintero creo que sí va a terminar quedando como revulsivo y eso se nota el día de hoy. Hamilton Campas. Bueno, la verdad que yo no entiendo por qué Juan Fernando Quintero está por la derecha, si el que jugó por la derecha verdaderamente fue Hamilton Campas. La verdad que yo, de hecho, inclusive ni entiendo esto, porque la verdad que quien jugó por derecha fue Luis Díaz, porque quien jugó por la izquierda fue Hamilton Campas. Cualquier cosa se sofascore en esta vaina. El punto es que Hamilton Campas tuvo algunos regates interesantes. De hecho, en el primer tiempo estaba volviendo, bueno, no loco, pero sí como que lo estaba poniendo en apuros al lateral izquierdo bueno, lateral derecho de Canadá, mentira. El lateral derecho de Canadá le estaba marcando unos regates interesantes, pero no mucho más a eso. Siento que Hamilton Campas creo que se puede llevar para los próximos amistosos y ver ahí cómo rinde, porque la verdad que Hamilton Campas me parece un buen jugador, a mí me parece un buen jugador, pero el problema es que también es uno de esos jugadores que no es tan goleador, vamos a ser honestos. Hamilton Campas no es delantero goleador, y segundo también es uno de esos que le gusta una de más, le gusta el enganche, el remate. La verdad que Hamilton Campas es esos jugadores que a mí no me gustan, que siempre buscan hacerla de lujo y muy pocas veces le sale. Lucho Díaz hoy no tuvo su mejor partido, intentó hacer claramente sus regates de siempre, pero no terminó saliendo. La verdad que bastantes veces le ganaron los centrales y los laterales de Canadá. Claramente que pues muy difícil si te marcan tres tipos encima, también esa es la otra. Pero pues bueno, siento que Luis Díaz no tuvo un mal partido, pero tampoco tuvo su mejor partido el día de hoy. Y no fue el partido de Luis Díaz, sin embargo tampoco fue un mal partido. Juan Camilo Hernández, la verdad que el Cucho no vio muchas pelotas el día de hoy. Cucho Hernández es más un 9 de área y eso yo lo sé. Cucho Hernández es un jugador que pocas veces baja y que en las veces que baja también te puede aportar. Pero Cucho Hernández yo lo veo más como un 9 de área, donde si no le llega la pelota, poco y nada va a ser Cucho Hernández. No es un delantero que remate, creo que de mucha larga distancia. No lo he visto tanto en el Betis. Si me estoy equivocando, pues perdón, la verdad. Pero yo a Juan Camilo Hernández no lo he visto mucho en el Betis. Pero por lo que vi hoy no es un delantero que intente rematar de larga distancia. Es un delantero que si bien baja, intenta formar ahí el hombre de más. La verdad que intenta ya más definir, ya es en el área, ¿no? Justamente si no le llega la pelota del área, poco y nada puede hacer. La verdad siento que fue lo que vi hoy. Y pues nada, si nos vamos a los cambios. James Rodríguez por Hamilton Campas. La verdad que no le vi mucho a James Rodríguez el día de hoy. No lo vi tan bien. Kevin Serna por Juan Fernando Quintero. Kevin Serna, un poco y nada, la verdad no cambió el rumbo del partido. Yasser Asprilla, esto sí es interesante verlo porque Yasser Asprilla yo no lo tenía, yo no lo volví a tener en el radar. Luego me di cuenta que estaba convocado para este partido y dije, bueno, a ver si lo meten. Lo metieron al minuto 60 y siento que la verdad que Yasser Asprilla en el mano a mano es muy buen jugador. En el 1-1, en el regate es bastante buen jugador. De hecho, hoy metió unos pases bastante interesantes. El problema de Yasser Asprilla es que a veces también le gana las revoluciones, intenta también más o menos hacerla de lujo. Yasser Asprilla, yo siento que hay que llevarlo también a la próxima fecha de amistosos por lo que mostró hoy. Yo siento que mostró una faceta interesante, pero la verdad que Yasser Asprilla tampoco termina cambiando mucho el rumbo del partido y eso se nota también en el resultado. Rafael Santos Borré, yo creo que es para no llevar. No digo que sea pésimo Santos Borré, ¿no? Pero es que yo creo que ya para intentar llevarlo, cuando ya tenías a Luis Suárez, cuando puedes intentar también con más o menos con Juan Camilo Hernández. La verdad que lo de Rafael Santos Borré no me gusta. O sea, siento que es un delantero bastante chueco. O sea, que no le termina pegando mucho al balón y las veces que le pega erra al arco, ni siquiera fue remate al arco, ni el cabezazo de él. Así que la verdad que Rafael Santos Borré creo que ya no da más en la selección, o por lo menos hasta donde yo sé. ¿Quién quita que en estos 6 meses, no sé, se crea Haaland y meta 30 goles? Todo está por verse, ¿no? Pero de momento lo de Rafael Santos Borré no va para más. Yo creo que no se merece la convocatoria para los amistosos de noviembre, con toda honestidad. Y otro que no se merece tampoco la convocatoria para mí es Kevin Castaño. Kevin Castaño yo no lo vi bien contra México, la verdad que creo que en el resultado es 4-0, pero la verdad que el resultado no avala a Kevin Castaño. Kevin Castaño que no ha venido, nuevamente lo repito, no ha venido en buen momento con River Plate y también en la selección Colombia tampoco ha tenido buenos partidos. Me acuerdo que en 2023 y más o menos también algo en 2024 pues, llegaba a tener buenas actuaciones, era un buen 5,
Pero después de la final de la Copa América, donde inclusive en la final de la Copa América creo que él fue el que la pierde contra los Chelsea o por ahí. Justamente él termina perdiendo la pelota de la que viene el gol de Lautaro. La verdad que después de esa final, Kevin Castaño no vuelve a ser el mismo. Yo sé que muchos jugadores no terminaron volviendo a ser los mismos. John Córdoba también se perdió un tiempo. Pero Kevin Castaño de ese golpe no se ha podido recuperar. Ha pasado ya más de un año desde esa final y todavía nada que se puede recuperar de ese golpe anímico. Se recuperó un poco justamente en River Plate. Pero después se volvió a caer. La verdad que Kevin Castaño es inentendible. Es un jugador muy irregular. La verdad que no sé qué fue lo que le pasó a Kevin Castaño. Y eso que a mí me duele porque a Kevin Castaño era un jugador que a mí me gustaba. Era uno de los jugadores que yo veía que dije, y con este podemos hacer grandes cosas, pero se perdió, la verdad. Yo no sé qué fue lo que fue a Kevin Castaño, que le hicieron al muchacho, pero no ha vuelto a ser el mismo. Yo creo que no avala sus resultados. Sus resultados no lo avalan para la Copa del Mundo. Finalmente Jefferson Lerma por Juan Camilo Portilla, cambió el doble 5. Y la verdad, pues Jefferson Lerma ya entra al 79 y no cambia mucho el rumbo del partido. La verdad, poco y nada. Entonces, ¿qué nos deja esta doble fecha de amistosos? Como claro, que Colombia es un equipo letal al espacio. Con espacios, Colombia es un equipo totalmente letal y que inclusive a media máquina le metió 4 a México. Pero contra equipos defensivos necesita como 3 jugadas o 4 jugadas claras para tener un palo, para tener jugadas claras. Hasta el último minuto hasta como los últimos 15 minutos fueron cuando Colombia verdaderamente fue peligrosa, cuando verdaderamente tuvo las chances claras para meter el 1-0. Y bueno, a pesar de también el remate de Lucho Díaz, ¿no? Pero me hago entender, es una selección que contra equipos defensivos les cuesta horrores, les cuesta bastante. Entonces, pues nada, se viene justamente la próxima fecha de amistosos será, si no estoy mal, en noviembre. Ojalá que se pueda hacer contra noviembre, si no estoy mal toca contra Nueva Zelanda y contra alguna selección más. Porque pues contra Nigeria creo que no se va a jugar al final. Entonces pues nada, creo que eso es todo, verdaderamente. Sí, creo que esas son las conclusiones. Colombia es un equipo letal al espacio, pero cuando un equipo se le planta atrás, poco y nada sabe qué hacer con la pelota. Entonces pues nada, si tienen alguna opinión me la pueden dejar abajo en los comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y pues nada, yo soy Gale Guerrero y nos estamos viendo en el próximo partido y en el próximo análisis. Hasta